vamos a compartir en relación a la guía número 10, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en el esquema que llevamos en la subproblemática 4, lo estamos haciendo tal como los niveles de organización de la materia, ¿verdad? Primero vimos en relación a los elementos, después vimos en las moléculas, que ya vimos las más grandes, que son los compuestos orgánicos, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y ahora vamos a ver la célula, que llega a ser la primera estructura básica conformada por la unión de todas estas moléculas orgánicas mayores, ¿verdad? Entonces, sí que, pues las moléculas orgánicas por sí solas no, no, pues no generan ninguna función, ¿verdad? Ni forman vida, ¿verdad? Entonces, la célula ya llega a ser como la primera unidad con vida, ¿verdad? Conformada por estas moléculas orgánicas. Entonces, veamos que primero vamos a ver cómo se dio el descubrimiento celular, ¿verdad? Y luego vamos a estudiar las propiedades básicas de las células. Y después a identificar dos células diferentes que son las procariotas y las eucariotas y cuáles son pues sus diferencias, ¿verdad? Entonces, como las células son muy pequeñas, realmente estas pudieron verse hasta que se empezó a realizar estos microscopios, ¿verdad? Estos cristales, que permitían ver con aumento, ¿verdad? Entonces, ya ustedes recuerdan cómo vieron eh, eh, quienes hacían microscopios empezaron a hacer descubrimientos y empezaron como a publicarlos. Entonces está, por ejemplo, Roberto Hooke, ¿verdad? Que él era el curador o el que evaluaba, ¿verdad? Todo lo que llegaba a esta Sociedad Real de London, de la primera academia científica de Inglaterra. Entonces él era el que evaluaba o el que aprobaba todos esos descubrimientos que se iban haciendo. Entonces él dice que tomó un pedazo de corcho, el Roberto Hooke, ¿verdad? Que con un cuchillo muy afilado lo partió y que luego observó a través del microscopio lo que parecía como un panal de abejas. Entonces, esta sustancia, este material como poroso, que era de lo que estaba formado el corcho, como el corcho viene del árbol, entonces él lo que estaba viendo realmente eran las paredes celulares, ¿verdad? Obviamente de las células ya muertas, pero vio esas paredes celulares, entonces las llamó células porque parecen celdas, ¿verdad? Parecen celdas. Él lo asoció a lo que conocía como las celdas de los monasterios en ese momento, ¿verdad? Ahora, aquí podemos ver la imagen, ¿verdad? Que dio Hooke y vemos las paredes de las células, ¿verdad? Eh, este, que realmente eran las células. Ahora, Leeuwenhoek, que es el que hizo este otro microscopio que está aquí abajo, ¿verdad? Él también utilizó el microscopio para hacer observaciones y él lo que se puso a ver era una gota de agua estancada. Y entonces él pudo observar lo que él describió como animalículos, que eran las bacterias y los microorganismos que pueden estar presentes en el agua y que, pues como están vivas, se están moviendo. Entonces él miraba que iban y venían de un lado a otro
Y entonces mandaron al Roberto Hooke a donde Leeuwenhoek a ver sus observaciones y entonces vieron que sí, en efecto eran seres microscópicos con vida, ¿verdad? Entonces así como fue como Leeuwenhoek empezó pues a tener renombre. Ahora, todo esto, ¿verdad? No se había como confirmado la identidad celular. Fue hasta porque Leeuwenhoek, perdón, Roberto Hooke fue a mediados del siglo XVII, en 1665 fue que él empezó a escribir. Y fue hasta 1830 que se difundió la importancia celular. En el 1838, Matthias Schleiden se convirtió en botánico que vio la estructura de varios tejidos y en 1839, Theodor Schwann, que vemos aquí, vino que publicó un informe detallado sobre las bases celulares del mundo animal y que era colega de este Matthias Schleiden, ¿verdad? Entonces él pudo ver que habían similitudes, ¿verdad? Entre los distintos tejidos que examinaban. Entonces él propuso la teoría celular. Theodor Schwann, en 1839. ¿Y en qué consiste la teoría celular? Primero, que todos los organismos están compuestos por células, ¿verdad? Ellos vieron repetidamente en diferentes tejidos animales que estaban estos componentes, ¿verdad? Pequeños. Y que la célula es la unidad estructural de la vida, o sea que es el componente mínimo necesario para que haya vida, ¿verdad? Ahora, ya sobre cómo se originaron, ¿verdad? Ellos no se enfocaron en eso, ¿verdad? Sino que se enfocaron o sea, ellos no se enfocaron en división celular o formación celular, sino que en el hecho de describir y comprender, ¿verdad? Que existía la célula que era la unidad más pequeña, la unidad estructural de la vida, que a través de ella se sostiene la vida y que todos los seres vivos están compuestos por ella. Ahora, en el caso de Rudolf Virchow, él vino a complementar, digamos, esta teoría celular en la que él dice que las células solo se pueden originar por división de una célula preexistente, ¿verdad? En 1855. Estamos hablando de unos 15 años después, ¿verdad? Entonces, esos tres postulados llevarían la teoría celular. Ahora, ¿cuáles son las propiedades básicas de las células? Bueno, la primera es que las células tienen vida, ¿verdad? Cada una de ellas tiene vida. Y que, pues así como la planta y el animal, ellos están conformados de células, ¿verdad? Entonces es la primera propiedad básica. Porque esta puede vivir y de hecho pues hay cultivos que especializados, ¿verdad? En los que se puede poner una celulita y esta va a dividirse y a generar otras, ¿verdad? Muy bien. Y pues como tienen vida, ¿verdad? Son las unidades más pequeñas que poseen vida, ¿verdad? Muy bien. Por tanto, si tienen vida, pues también está la propiedad de la muerte, ¿verdad? Que pueden morir. Muy bien. Solo hay unas células que son unas células cancerígenas de una paciente de un tumor maligno de una paciente y que pues estas se utilizan en los laboratorios para hacer cultivos celulares y examinar las células, ¿verdad? Estas células todavía siguen vivas desde el 1951 que las obtuvieron
todavía están vivas y siguen dividiéndose, ¿verdad? Entonces, estas células pues como que tienen esa capacidad de no morir. Claro que en el ambiente del laboratorio está en un ambiente adecuado, controlado con todos los nutrientes que la célula necesita para vivir. Ahora, la otra propiedad de la célula es que las células son muy complejas y organizadas, ¿verdad? Y es que es una unidad tan pequeña, pero con tantos componentes que la única forma, ¿verdad?, de que ésta trabaje haciendo todo lo que hace es porque cada, cada componente celular está ubicado, está ordenado. O sea, sería como una gaveta llena de cosas muy importantes, pero cada cosa en el lugar debido para que funcione como es debido, ¿verdad? Y este, las funciones que realizan son tan complejas, ¿verdad? Porque si se empieza a cuando se empieza, perdón, la duplicación del ADN, acuérdense que el ADN consta de millones de nucleótidos en cadena, ¿verdad? Entonces, el ADN, por ejemplo, tal vez su tasa de error es de un nucleótido por cada 10 millones. Y aún así, cuando se equivoca, rápidamente es corregido, porque hay quienes se encargan de ir evaluando y corregir. Entonces, esa actividad celular es tan compleja, ¿verdad? Que sí, ustedes van a tratar de comprenderlo lo mejor posible, ¿verdad? Pero las células ya van a ver ustedes en los diferentes tejidos y órganos, pues ellas pueden desarrollar una gran cantidad de actividades y con una organización increíble. También las células poseen un programa genético y los medios para usarlo, ¿verdad? Ya hablamos que el ADN es esta doble cadena en hélice enrollada, pero que realmente después de esto está súper enrollada para que pueda almacenarse dentro de la célula, ¿verdad? Y esto es increíble porque si nosotros empezáramos a escribir la secuencia de bases que contiene el ADN, que si va adenina, después timina, después guanina, después citosina, llenaríamos millones de páginas de texto, ¿verdad? Pero es increíble cómo toda esta cantidad de información, todas estas moléculas están empaquetadas dentro de un grupo de cromosomas que es más pequeñito que el punto de la I. Y eso de una I que está escrita en papel, no de esta de la pantalla que es mucho más grande. Entonces es increíble, ¿verdad? El tipo de organización, pero este material genético pues tiene toda la información, todos los planos para las diferentes estructuras celulares y para las diferentes actividades celulares. Y es increíble cómo cada célula de cada tejido actúa de manera diferente. O sea, hay un programa para las células nerviosas, uno para las células musculares, uno para las células epiteliales, ¿verdad? Una para las células renales. Cada una genera una función diferente, ¿verdad? Y todo está codificado en su ADN, ¿no? Muy bien. Y que la célula puede desdoblar el segmento de ADN necesario, replicarlo y luego transcribirlo para formar los compuestos que necesita y para realizar las actividades necesarias. O sea, que utiliza ese material genético. Muy bien. La otra propiedad es la reproducción, ¿verdad? Que las células pueden reproducirse por división. Entonces, una célula madre duplica su contenido de material genético
y luego reparte todos sus componentes, ¿verdad? Y divide ese material genético duplicado y se forman dos células hijas totalmente idénticas genéticamente a la célula madre, ¿verdad? Entonces, algunas células pueden reproducirse o dividirse en 8 horas, ¿verdad? Algunas células del cuerpo, por ejemplo, los glóbulos rojos, su periodo estimado de vida son 3 meses y medio, ¿verdad? Las células epiteliales se reproducen con mucha más rapidez. Entonces, cada célula tiene su código específico para reproducirse. Las células nerviosas nunca se reproducen durante toda la vida del ser humano, pero de ahí todas las demás células sí se reproducen y se dividen, ¿verdad? Y lo hacen de esta forma. Y todavía, perdón, generan las células capaces de generar un nuevo individuo, ¿verdad? Que son para la reproducción sexual. Muy bien. Ahora, la otra característica es que las células obtienen y utilizan energía. Ya hablamos del metabolismo, no, perdón, eso es otro punto. En este caso es que, primero, hay células que pueden obtener la energía de la radiación electromagnética del sol, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de células fotosintéticas que tienen los componentes, los pigmentos, que son los cloroplastos, ¿verdad? Que absorben la luz y que ellos transforman esa radiación electromagnética del sol en energía química, ¿verdad? En la forma de carbohidratos como el almidón o la sacarosa, ¿verdad? Y que esta llega a ser energía preempacada, que luego llega a ser utilizada por otras células, ¿verdad? Es en el caso de todas las células que no son fotosintéticas, que dependen de energía química, utilizan esa glucosa que forman las células fotosintéticas y ya dijimos que cuando la glucosa entra en la respiración aeróbica dentro de la mitocondria, se libera una gran cantidad de energía, ¿verdad? Cuando la célula, la glucosa entra a la mitocondria, es una serie de reacciones que utilizan oxígeno y la glucosa se degrada totalmente a CO2 y agua, pues se libera como producto una gran cantidad de energía, las que utiliza la célula para sus actividades. Dependiendo de la actividad de las células, es la cantidad de mitocondrias, ¿verdad? O las centrales de formación de energía, ¿verdad? Por ejemplo, las células musculares que requieren de una gran cantidad de energía para hacer la contracción muscular, tienen muchas mitocondrias, ¿verdad? Por la cantidad de energía que utilizan. Luego estamos hablando de que la otra propiedad del celular es que hay muchas actividades mecánicas. Hay materiales que se transportan de un lugar a otro. Por ejemplo, hay una neurona que va de la base del cráneo hasta la punta del pie. Y a través de toda esa extensión, de todo ese filamento de la célula, deben de transportarse ciertas sustancias, ¿verdad? Entonces, eso requiere de actividades mecánicas. Luego hay células que son, por ejemplo, los glóbulos blancos, que son las células que van en la sangre, circulando en la sangre. Cuando hay un problema en algún tejido, ellas deben de salir del vaso sanguíneo y entrar al tejido y movilizarse hasta donde está el problema, ¿verdad? Entonces, todo esto requiere de movimiento. Entonces, por eso hay actividades mecánicas. Luego, por ejemplo,
cuando se está dividiendo la célula, hay compuestos que el uso mitótico, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Son los rieles por donde se mueven los cromosomas. Entonces, esos rieles deben de ponerse y después movilizar los cromosomas, ¿verdad? Entonces, se acoplan y se desacoplan con rapidez en este proceso de división celular. Ahora, también las células son capaces de reaccionar a estímulos, ¿verdad? De hecho, la mayor parte de células tienen en su cubierta receptores que si a ese receptor pues se le une una sustancia, entonces la célula genera una actividad determinada. Entonces esa es una interacción. Por ejemplo, hay hormonas del crecimiento. Entonces viene la hormona, llega a la célula, la activa y la célula entonces empieza a dividirse, ¿verdad? Entonces las células pueden reaccionar. También, si la célula capta que un virus ha entrado, la célula reacciona generando un símbolo de alerta para que ella pueda ser destruida, ¿verdad? Ella da su vida para que eliminen el virus. Entonces ella responde, ¿verdad? Muy bien. Ahora, también las células son capaces de autorregularse. Estos mecanismos de regulación son importantes porque cuando la célula se daña o cuando la célula llega a su límite de vida, ella produce su propia desintegración o destrucción, ¿verdad? O lleva a que la destruyan, pero es con el fin de proteger el cuerpo o el hecho de que una célula envejecida pues debe de desintegrarse. Entonces ellas entran en ese proceso normal. Ahora, cuando las células se están dividiendo, pueden formarse células cancerosas. Estas células pueden ser eliminadas porque la misma célula genera una señal y dice, yo soy dañina, mátenme, ¿verdad? Entonces vienen los glóbulos blancos, los linfocitos T y pueden destruirla rápidamente. ¿Qué sucede cuando se da el cáncer? Que nuestro sistema inmunológico, debido al estrés, etcétera, no logra acabar con esa célula cancerosa a tiempo, ¿verdad? Entonces, pero sí, las células se autorregulan. Y también pues las células van evolucionando, ¿verdad? Que es la propiedad o es más bien el hecho de que la teoría es que las células fueron cambiando a través del tiempo hasta formar pues la célula que conocemos actualmente de forma autosuficiente, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen dudas hasta acá? Dígame. Gracias, licenciada. Disculpe, en el texto que usted nos envió se mencionan las cianobacterias. Solo una duda porque en el texto sí no hace mucha mención a eso, pero ¿qué serían en sí las cianobacterias? ¿Los primeros tipos de células o alguna célula predecesora de las procariotas y eucariotas? Las cianobacterias, vamos a ver que no me acuerdo específicamente. Sí, es que hay un pedacito que dice que en los fósiles se habían encontrado ciertos tipos de características que son tipos particulares de organismos procariotas, incluidas las cianobacterias. Sí, es que las cianobacterias, pues son un tipo, ¿verdad? Que en este momento
no me recuerdo cuál es la característica principal de las cianobacterias, ¿verdad? Son eso, son bacterias capaces de realizar fotosíntesis. Yo creo que esto estaba relacionado a que estas cianobacterias son las que probablemente vinieron como a cambiar el ambiente de la Tierra al hecho de, este, porque no había oxígeno y después sí. Entonces, pero, ay, que es que no lo voy a identificar a dónde es que está esto que usted menciona. Veamos, pero es siempre como parte de la teoría. Aquí. Ajá, es que vaya. Dice, como vamos a ver que hay dos tipos de células, ¿verdad? Es una célula simple, que es la célula procariota, ¿verdad? Donde están las bacterias. Y la otra es la célula compleja. Entonces, lo que hemos visto en las teorías de la evolución es que por algunos mecanismos a través del tiempo, estas células simples pasaron a formar estas células complejas, ¿verdad? Pero que este, lo que la tesis dice, ¿verdad? Es que cuando aparecieron estas cianobacterias hace 2.400 millones de años, ¿verdad? Era cuando ya, ay, perdón, cuando ya en el ambiente de la Tierra había una presencia de oxígeno, que es un producto secundario de la actividad fotosintética, ¿verdad? De esas células. Entonces es como la relación de que cambia la atmósfera de la Tierra y la presencia de estas bacterias, ¿verdad? Como parte de la teoría de el cambio que se fue dando en el ambiente y el cambio que pudo haber habido en la evolución celular, ¿verdad? Esas serían las cianobacterias, pero las cianobacterias son células procariotas, son bacterias con actividad fotosintética, similares a las de las algas. O sea, las algas ya son plantas con muchas células fotosintéticas. En cambio, la cianobacteria es una sola bacteria, una sola celulita que tiene actividad fotosintética. Esa sería como Gracias, la diferencia. licenciada. Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo con la descripción, las células procariotas, si ustedes ven, son células mucho más simples porque tienen menos organelas, de hecho no tienen un núcleo, miren su material genético, su ADN, pues es una sola cadena que está semi enrollada sin ser separada en su totalidad, ¿verdad? Pero las células eucariotas ya se distinguen porque su forma es más compleja y tienen precisamente este núcleo bien definido. Entonces, dentro de las células procariotas están las bacterias y dentro de las células eucariotas están todas las células que conforman los protistas. Aquí ya estamos hablando de parásitos, hongos, plantas y animales, ¿verdad? Ya son células más complejas, ¿verdad? Entonces, tienen un mismo material genético, solo que ya vimos que la procariota tiene un núcleo no muy definido, pero la eucariota sí. Pero ambas tienen el mismo tipo de material genético y esto es lo que determina la actividad metabólica y las propiedades de la célula, ¿verdad? Ese material genético. Ahora, ¿qué otras características son comunes? Bueno, una membrana plasmática de estructura celular. Ustedes pueden ver aquí
La bacteria tiene esta membrana plasmática, aunque algunas bacterias pues no tienen membrana, sino que tienen pared, ¿verdad? E igual la célula eucariota, aquí está la membrana que delimita, ¿verdad? El ambiente externo con el interno, y algunas células tienen pared y no tienen membrana, ¿verdad? Entonces son iguales. Lo otro ya dijimos, que ambos poseen DNA, la información genética, mediante códigos genéticos idénticos, o sea, el ADN que está formado por esos nucleótidos, ¿verdad? Esa cadena de nucleótidos. Y obviamente, si tienen el ADN, pues tienen cómo usarlo. Entonces, los mecanismos para transcribir el ADN, para traducir el ADN y de ahí formar sus actividades, pues es similar. Luego que ambas células requieren de energía, entonces utilizan rutas metabólicas compartidas, ¿verdad? Tanto las bacterias como las eucariotas o las células de las eucariotas requieren de la glucosa para obtener energía, ¿verdad? Lo otro también es que tienen esta molécula de ATP, ¿verdad? Para conservar la energía. Ahora, hay una parte común de lo que estábamos hablando de la fotosíntesis, que las cianobacterias son procariotas, procariotas fotosintéticos, y las plantas son seres fotosintéticos, ¿verdad? O sea, las células de las plantas verdes son fotosintéticas y las cianobacterias son fotosintéticas. Entonces, por eso se considera, ¿verdad?, que las cianobacterias son las que participaron pues en ese cambio de la atmósfera terrestre. Y también ambas células tienen mecanismos parecidos para sintetizar e insertar las proteínas y tienen estructuras similares de proteosomas, es decir que la célula puede producir proteínas, pero llega un momento en que la proteína deja de funcionar, se crea una nueva. Entonces es necesario tener el proteosoma, que es el que digiere las proteínas. Entonces él se encarga de eliminar las proteínas viejas dentro de la célula. Ahora, ¿de qué son diferentes? ¿De qué son diferentes? ¿En qué aspectos son diferentes la célula eucariota de la procariota? Bueno, son diferentes, por ejemplo, en que la célula procariota no tiene núcleo y la célula eucariota sí tiene núcleo. Entonces, hay una división, ¿verdad?, en la célula entre el núcleo y el citoplasma. El núcleo está envuelto en una envoltura nuclear, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, ya en la siguiente guía vamos a ver toda esa estructura celular. Entonces, esto no lo poseen los procariotas. Lo otro es que las células eucariotas tienen cromosomas complejos, ¿verdad?, que están compuestos por el DNA. El material genético de los procariotas no forman cromosomas, sino que solo es una molécula parcialmente enrollada. En el caso de los cromosomas, son ADN que se ha compactado de forma compleja con proteínas. Entonces, es un componente celular bien complejo. Luego, hay organelos que solo tienen los eucariotas, ¿verdad? Por ejemplo, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas, los endosomas, los peroxisomas y los gliosomas. Luego, los organelos especializados en la respiración, como las mitocondrias y los cloroplastos, eso solo lo tienen los eucariotas. Es decir, que lo que realiza la fotosíntesis en las cianobacterias no son cloroplastos, sino que es otro organelo más simple. Luego, los
eucariotas tienen un citoesqueleto. ¿Eso qué quiere decir? Es un pequeño esqueleto de organización dentro de las células. Son filamentos de diferentes grosores que se encargan de dividir la célula como en compartimientos. Eso solo lo tienen los eucariotas. Ahora también los eucariotas, las células eucariotas tienen cilios y flagelos complejos, ¿verdad? Que pueden generar movimientos que están compuestos de varios tipos de proteínas. También los eucariotas, solo ellos pueden ingerir materiales líquidos y sólidos y atraparlos dentro de vesículas. O sea, como todas las células pueden ingerir material a través de su célula por la endocitosis o las células de defensa que realizan la fagocitosis, que ellas pueden ingerir bacterias completas. Las paredes celulares, en el caso de las plantas que contienen celulosa, pues solo es parte de las eucariotas, la celulosa, ¿verdad? El uso mitótico para la división celular solo es parte de los eucariotas. La diploidía, que son 2 copias de genes por células, es decir, que el gen que viene del padre y el gen que viene de la madre, eso solo lo tienen los eucariotas. Las 3 enzimas que sintetizan el RNA y la reproducción sexual, ¿verdad? Que requiere de meiosis y fecundación, eso solo lo tienen las células eucariotas y no las procariotas, ¿verdad? Entonces eso es la diferencia, que en este ciclo vamos a ver nosotros la célula eucariota con sus características y vamos a empezar a ver los siguientes niveles de organización. Ya cuando veamos en el otro ciclo la mayoría de sistemas de órganos, ya vamos a ver la especialización de cada tipo celular según el órgano que forman. Y en el módulo 3 ustedes van a ver las características bacterianas. Entonces, porque muchas bacterias son causas de enfermedades, ¿verdad? Entonces es necesario ver cómo están conformadas. Entonces ustedes ya van a poder comprender mejor cómo es la pared bacteriana o la membrana bacteriana, ¿verdad? Y cómo es que actúa. Muy bien, hasta aquí llega esta guía, jóvenes. Hasta aquí llegaría la clase. Ahora, ¿tienen alguna duda? Licenciada, yo tengo una consulta. Entonces, en el parcial del miércoles, este tema de la célula no nos saldría tan extenso, por decirlo así. ¿Cómo sale todo? Es decir, toda la guía 10, lo que se les ha explicado, sí, tendrían que leerla toda. No entiendo qué quiere decir con que no saldría tan extenso. O sea, viene lo que tienen ustedes en su material bibliográfico, que es lo que yo he utilizado para hacer la explicación ahora. O sea, viene desde la guía 1 que empieza sobre las teorías de la evolución del hombre hasta esta guía. Y pues sí tienen que leer todos los materiales. Claro que como es bastante, está como dosificado, ¿verdad? Son cierta cantidad de preguntas por guía y casi que por todas las guías tienen la misma cantidad de preguntas, ¿verdad? O sea, de todo es importante, ¿verdad? Les va a salir de todo, ¿verdad? No les puedo decir esto, casi no lo vean, porque el examen es de todas las guías. Ok, Lick, entiendo, gracias. Bueno, bueno.